RCR, la red que comunica y une al Perú. Le vamos a dar la bienvenida a esta hora al profesor Gilmer Mesa. Él es el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación Peruana, SUTED Lima. Profesor Mesa, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. El gusto es mío. Un gusto de estar con ustedes en el programa. Y hasta el momento, ¿cuál es la evaluación que viene haciendo el SUTED respecto a los ofrecimientos del presidente Castillo, ¿no? Que además fueron formulados en campaña política, ¿no? Sabemos que ustedes vienen haciendo una evaluación constante, ¿no? ¿Cómo están mirando el desempeño del gobierno, sobre todo en temas que están ligados al magisterio? Nosotros, como maestros organizados dentro del SUTEP, siempre hemos mantenido una trayectoria de lucha. Y el profesor Pedro Castillo conoce y sabe del pliego de reclamos que tenemos los maestros del país. En ese sentido, estamos a espera de que el profesor Pedro Castillo pueda, de una u otra manera, generar el gesto, ¿no?, de la solución de esta problemática. Sin embargo, sí, lo que nos preocupa es que en esta etapa ya se ha aprobado en el Consejo de Ministros un proyecto del presupuesto para el sector y lamentamos de que sea lo mismo, casi de lo mismo, ¿no? Los ofrecimientos que él tuvo en campaña no se están trasluciendo en este proyecto de ley, dado a que no se va a considerar algunos elementos importantes reivindicativos para el magisterio. Y más allá, nuestra preocupación es en torno a que este presupuesto debía de estar ligado a mejorar la infraestructura, un elemento que hoy día nos preocupa más que antes, ¿no?, debido a este aislamiento producto de la pandemia y el retorno presencial, ¿no? Deben estar nuestras instituciones educativas adecuadas para que nuestros alumnos tengan las mejores condiciones al momento de retornar a las aulas. En ese sentido, esperamos de que el presidente Pedro Castillo tenga el gesto, ¿no?, de solucionar la problemática del magisterio, debido a que él mismo en campaña ha venido ofreciendo algunos temas importantes. Ahora, siempre ha sido una costumbre, ¿no?, de los distintos ministros de Estado de reunirse con el principal gremio del magisterio, que es el SUTED, ¿no? ¿Eso está ocurriendo en estos momentos o ustedes sienten que hay un distanciamiento de parte del Ejecutivo hacia el SUTED? Lógicamente, nosotros como organización también hemos tenido la cercanía con los otrora candidatos que llegaron a ser presidentes de la República, ¿no? En esta oportunidad nosotros cursamos un documento al candidato todavía Pedro Castillo y no hemos tenido respuesta alguna. Estamos a espera, ¿no?, de que el Consejo de Ministros, ¿no?, tenga la amabilidad, ¿no?, de conversar con nosotros para ver la solución de la problemática que tiene el magisterio. No estamos recibiendo ese gesto, ¿no?, de poder entablar una conversación con el gremio, en este momento el gremio más importante del país, que es el SUTEP. Ahora se lo pregunto por qué, ¿no? Porque habitualmente, ¿no?, hemos visto que por más posiciones encontradas que existieron con ministro de Estado, ¿no?, el anterior, el ministro Cuenca, ¿no?, la señora ministra de Educación, ¿no?, incluso en el año 2017, ¿no?, el doctor Beckler, cuando son ministros, siempre se han sentado a conversar con la gente del SUTED, ¿no?, porque es el gremio que representa a los maestros, ¿no? Pero ahora vemos que ello no ocurre, ¿no? Y no ocurre sobre todo en una circunstancia bastante compleja, ¿no? Entendiendo que no solamente es el tema de las demandas que ustedes plantean, ¿no?, el tema salarial, ¿no?, el tema de que tiene que ver con la ley magisterial, la ley de carrera magisterial, etcétera, etcétera, ¿no?, sino también con el tema de la reanudación de clases, ¿no? Pero siendo ustedes actores centrales, no son invitados, muy por el contrario, ¿no? Ahora vemos que hay reuniones más continuas con un gremio paralelo, ¿no? Y lo voy a decir con nombre propio, la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana, ¿no? ¿Ello cómo lo interpretan ustedes? Nosotros hemos tenido una reunión con el ministro de Educación ya hace 2 semanas atrás y le hemos llevado el planteamiento del gremio, del SUTEP, ¿no? Nosotros como gremio tenemos en este momento
participación del grueso del magisterio. Por lo tanto, consideramos tener la voz oficial, ¿no?, del magisterio. Nosotros nos hemos reunido con el ministro de Educación, le hemos hecho conocer, ¿no?, la problemática del magisterio, y también le hemos hecho algunos planteamientos, ¿no?, sobre el tema remunerativo, que debido a su posición él puede conversar con el premier y también con el ministro de Economía sobre algunos aspectos fundamentales. Sin embargo, no tenemos conversación con los otros ministros que tienen que ver con también los aspectos reivindicativos, ¿no?, fundamentalmente con el premier y con el ministro de Economía, con quienes tendríamos que conversar aspectos que tienen que ver fundamentalmente con elementos que nos puedan ayudar al retorno presencial y semipresencial. Por ejemplo, el tema del ofrecimiento del material didáctico, como debieran de ser las tablets, las laptops para los maestros, porque tenemos que precisar de que en esta etapa va a ser muy complicado que todos los maestros del Perú podamos regresar de manera presencial. Entonces la semipresencialidad genera este aspecto, ¿no? En un momento con nuestros estudiantes y en el otro, ¿no?, desde sus domicilios. Y para ello tiene que justamente cumplirse con el otorgamiento de este material didáctico que son las tablets, y para los maestros las laptops, que en estos momentos estamos haciendo uso de nuestro propio material y de nuestra propia economía, ¿no? En ese aspecto, nosotros le hemos hecho conocer, ¿no?, algunos aspectos fundamentales, como tiene que ver con el nombramiento de los docentes, que nosotros persistimos, debiera de darse, ¿no?, de manera meritocrática. Ya estamos en el trayecto, de la misma forma del nombramiento de los compañeros auxiliares de educación, que ya están en el proceso, y otros aspectos fundamentales que tiene que ver con el incremento de los sueldos de los trabajadores. Por ejemplo, los auxiliares de educación son los que están muy postergados en el aspecto remunerativo. Ellos vienen cobrando sumas totalmente irrisorias de 1.400 soles, ¿no? Y lógicamente con ese monto nadie vive, más aún si están en Lima metropolitana, que se tiene que gastar más, ¿no? Movilidad, vivienda, alimentación y todos esos aspectos. Pero también nos solidarizamos, y aprovecho este medio para decirle al gobierno, ¿no?, que los trabajadores administrativos y de servicios son aquellos que en este momento están muy postergados económicamente. Ellos cobran sumas totalmente irrisorias y todavía le otorgan un pequeño monto a través de los SUCAFAES, ¿no?, denominándose, ¿no?, incentivos laborales, es decir, no llegan ni a los 1.000 soles, y eso a nosotros realmente nos preocupa y nos solidarizamos con ellos. Estos puntos nosotros quisiéramos conversar con el gobierno directamente, porque él es maestro y conoce la situación en la que se encuentran los trabajadores, y me refiero a todos los trabajadores, a los auxiliares de educación, al personal administrativo y de servicio, y merecen, yo creo, en esta etapa una valoración, ¿no? No, y además, Debido a que ustedes siempre han en sido épocas difíciles claro, ustedes hemos siempre, sabido salir adelante, ¿no? ustedes siempre han sido los interlocutores directos, ¿no? Sobre todo usted ha enumerado una serie de temas pendientes, el tema de la deuda social, el nombramiento de profesores, el tema de auxiliares, ¿no? Pero también el aumento de las remuneraciones, ¿no? Ahora que no son interlocutores, ¿cómo se va a tratar este tema? Nosotros seguimos siendo interlocutores, nosotros No, vamos a pero el exigir, ¿no? gobierno no les brinda, o sea, la atención del caso, a eso me refiero, ¿no? No, definitivamente, ese es un aspecto que tiene que pensar el gobierno, ¿no? Nosotros tenemos en cuenta de que como organización, ¿no? Incluso hemos tenido hace un par de semanas, ¿no?, una convención nacional en la que se ha aprobado el pliego de reclamos, y en ese pliego de reclamos hay aspectos sustantivos que vamos a hacerle conocer al gobierno a través de los medios los canales adecuados, a través del Ministerio de Educación, para entrar a un punto, ¿no?, de negociación colectiva. En ese aspecto está en las manos del gobierno escuchar al magisterio, porque vamos a tener que lamentar que si no ocurriera eso, ¿no?, el magisterio va a empezar a desarrollar las medidas que corresponden. Profesor Gilmer Mesa, secretario general del SUTEP, del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación de Perú, por Lima, le agradezco la gentileza de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias, muy amable. El gusto es mío, un gusto haber estado con ustedes. Gracias.
RCR, la red que comunica y une al Perú.